Hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes que sé que se transformará en una bendición también para nuestras vidas. Cuando Abraham fue llamado por nuestro Dios a los 75 años, Abraham logró entender la dimensión de su llamado. Quizás no podía entender muchas cosas, pero entendió quién lo estaba llamando. Dios, el mismo Dios que a ti y a mí nos ha llamado. Dice la palabra que Abraham, cuando fue llamado por Dios, tenía 75 años, junto a Sara, su mujer, o Sarai, y junto a Lot, su sobrino. Él emprendió este peregrinaje hacia aquella tierra que Dios le había prometido. Dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 12, que pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es de esto lo que quiero hablarte en estos próximos minutos. Abraham, donde quiera que llegaba, siendo guiado por Dios, él levantaba un altar al Señor. Quiero contarte que un altar en los tiempos de Abraham era hecho con piedras y con tierra. Y ojo, eran piedras no labradas, eran piedras tal cual como las sacaba para poder levantar ese altar y junto con la tierra poder formar ese altar para poder adorar al Señor. Cuando Abraham es llamado por Dios y llega a aquella tierra que Dios le promete que sería para él y para toda su descendencia, inmediatamente dice la palabra que Abraham edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Este altar representa la misma presencia de Dios. Cada vez que Abraham levantaba un altar, era el lugar donde debía él apartarse de todas las cosas y de todas sus ocupaciones para poder concentrarse únicamente en Dios. Quiero contarte y compartirte algunos aspectos de lo que es el altar o qué representa el altar. El altar representa, por un lado, un lugar de sacrificio. Cuando se levantaba un altar era para poner sacrificios delante del Señor. Nuestra vida, de alguna manera, debe ser un sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Hermanos míos, dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida, cada día, debe ser un sacrificio puesto en ese altar. El altar también representa un lugar donde tú haces una pausa, donde tú te detienes, donde nosotros nos detenemos, para poder apartar un tiempo exclusivo y único para Dios. Entonces, levantar un altar al Señor implica un lugar de sacrificio, implica un lugar donde tú haces una pausa, te detienes, donde nos detenemos para poder decir: Señor, este tiempo es tuyo, este tiempo es para ti. También, número 3, el altar es un lugar de intimidad. Un lugar donde tú puedes abrir tu corazón como quizás con nadie lo puedes hacer, pero sí lo puedes hacer con Dios. Tú y yo, los hijos de Dios, en ese momento y en ese instante debemos mostrarnos tal cual somos, sin caretas, sin apariencias, sin aparentar algo que no somos o algo que no tenemos.
tal cual somos, tal cual estamos en la condición, quizás débiles, quizás frágiles, quizás temerosos, quizás en algún momento vulnerables, ¿por qué no decirlos? Sentirnos vulnerables. Y quizás en un momento de alegría, de gozo, sea la situación y en la condición en la que estemos. Es un lugar de intimidad. El altar, recuerda, es un lugar maravilloso de intimidad con nuestro Dios. También, número 4, el altar representa un lugar de adoración. Es un lugar de adoración. Y esto lo podemos ver plasmado en aquella ocasión cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y él nuevamente levanta un altar. Al menos podemos decir que en la Biblia hay 5 registros donde Abraham levantó altar para poder adorar al Señor, para poder apartarse y para poder estar solo con Dios en su presencia y bajo su presencia. Una de estas veces se repite el mismo lugar, pero son 5 veces. Y la última ocasión, al menos, que nosotros podemos observar, quizás haya alguna otra, pero lo que hemos podido estudiar, vemos 5 altares. Y el último de estos es aquella ocasión donde Abraham se dispone a obedecer a Dios para poder sacrificar a su hijo, a su único, como dice la palabra, al hijo de la promesa. Dios le dio la bendición y ahora Dios le pedía a ese hijo de la promesa en sacrificio. Y Abraham obedeció hasta el último instante. Por eso que el altar es un lugar de adoración, y la adoración implica no solamente fe, implica obediencia. Fe y obediencia. 2 ruedas de una misma carreta que tenemos que nosotros impulsar. Por eso que es necesario que nosotros podamos levantar un altar cada día en nuestra vida. Levantar un altar significa apartarnos, levantar un altar significa sacrificio, significa hacer una pausa, levantar un altar significa intimidad con Dios. Levantar un altar significa adoración, que implica a la vez no solamente fe, sino también obediencia. Y obediencia a pesar de que nuestro sentido, nuestra razón nos diga lo contrario, tenemos que ser obedientes a Dios. Donde dejamos aquellas cosas que para nosotros son importantes por algo más supremo, más importante, que es Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude, a ti y a mí, a nosotros, a nuestra iglesia, a entender que cada día debemos levantar altar al Señor. Dios te bendiga y espero que esta palabra, y confío que será de gran bendición. Dios les bendiga.